¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Modo Libre. Hoy vamos a abordar el tema de los aceites vegetales, o más correctamente denominados aceites de semillas y porotos, en sus diferentes versiones, variantes, su producción, su utilización a lo largo de la historia, la evolución de esa utilización, el contexto histórico y, más precisamente, cómo fue que un producto que hasta hace un siglo atrás era utilizado como combustible y lubricante de máquinas industriales, terminó hoy en día formando parte de las cocinas y las mesas de todos los hogares. What the fuck? Lo que me propongo básicamente es recopilar y complementar distintas vertientes de conocimiento, como por ejemplo el libro de la periodista e investigadora Nina Teicholz, The Big Fat Surprise, o La Gran Sorpresa de la Grasa. También conceptos difundidos por el doctor Ken Berry, un médico norteamericano y autor del libro Las mentiras que me dijo mi doctor. Y también el aporte de otros profesionales, como los terapeutas Sten Ekberg y Eric Berg, como así también del doctor e investigador Peter Attia. ¿De qué manera hacer esto desde mi posición? En esencia, desde el punto de vista de la compilación y traducción de esta información, porque lo cierto, con respecto a todos estos temas, la información de más primera mano, la más completa y la más actualizada, es información que se encuentra en inglés, absolutamente disponible y accesible para todo el mundo, pero en inglés. Entonces, en esencia es traducir esa información. Si bien podemos acceder en la web, lo cierto es que está muy desperdigada. Creo que realmente es la manera correcta de encarar el tema, buscar dar un pantallazo general, completo, actualizado y veraz de este tema, que es de fundamental importancia para la salud y la nutrición de Latinoamérica, porque creo que es la única manera en la cual vamos a poder producir los cambios fundamentales que como comunidad y sociedad tenemos que hacer para cambiar radicalmente nuestra calidad de vida. Muy bien, a lo nuestro. ¿A qué aceites hacemos referencia cuando utilizamos este concepto que da idea de tan natural como son los aceites vegetales? Básicamente hacemos referencia al aceite de maíz, girasol, soja, cártamo, canola y aceite de semilla de algodón. Aceites que, si hay algo que no son, es naturales. Ese es el tema del que nos vamos a ocupar en un momento, pero ahora un poco de historia antigua. Las grasas verdaderamente naturales que todas las civilizaciones utilizaron a lo largo de la historia son de origen animal y algunas pocas de origen vegetal en Oriente. En el caso de las de origen animal, estamos hablando del cebo, pella, tocino, grasa, etcétera, dependiendo de qué animal proveniese. Si era en caso de el buey, la oveja, el cerdo, la vaca, como así también la manteca, elaborada a partir de la leche, y en el caso de Oriente, los aceites de palma y coco. Los aceites vegetales comenzaron a utilizarse y a producirse con el auge de la revolución industrial, pero nunca jamás pensados ni producidos para el consumo humano. Estos eran utilizados principalmente como combustibles de lámparas para la iluminación y como lubricante para máquinas de uso industrial. ¿Cómo fue evolucionando esto a lo largo de la historia? Entre el año 1820 y 1860, previo todavía al comienzo de la elaboración de los aceites de semillas, lo que se utilizaba era el aceite de ballena, principalmente, como sabemos, para la iluminación y la industria. Pero, por supuesto, como todo lo que utiliza y toca y comienza a explotar el hombre, en cuestión de 40 o 50 años, literalmente barrieron con el 90% de la población de ballenas que había en el mundo, por lo cual ya estas expediciones que tenían que hacer los barcos, los buques factorías con una gran tripulación de gente, ir hasta los cardúmenes de ballenas, cazar las ballenas,
procesarlas en los barcos, obtener la grasa, el aceite y llevar todo eso a tierra firme, sobre todo para la gran demanda de aceites que comenzaba a haber a raíz de la revolución industrial, comenzó a ser absolutamente insuficiente y antieconómico. Entonces hubo que recurrir a otras fuentes de aceites. ¿Qué fue lo primero lo que se atinó? Bueno, en los Estados Unidos lo que había en esa misma época en la que comenzó el decaimiento abrupto en la obtención del aceite de ballena eran las megaplantaciones de algodón en los estados del sureste del país, Alabama, Mississippi, Virginia, con lo cual, como un subproducto de esta gigantesca producción que había de algodón, estaba la semilla del algodón, de la cual se descubrió que se podía obtener aceite. Con lo cual se hizo el desarrollo de la técnica química e industrial para poder comenzar a hacer la extracción del aceite de esa semilla. Claro, era tan extensiva la producción de algodón y por consiguiente de semilla de algodón y de aceite de algodón que había, que no solamente que las cantidades de aceite alcanzaban para cubrir la demanda de aceite, sino que de hecho excedía por completo la demanda, lo cual llevó a los protagonistas de esa industria a ver qué otros usos se le podía dar al aceite de algodón. Pero antes de ir a la explicación de cómo comenzaron a tramarse esas estrategias, vamos a ir a una muy básica explicación química de la diferencia y las características de las grasas saturadas, las grasas insaturadas y las grasas poliinsaturadas. Lo que están viendo aquí es la estructura química de una grasa saturada, o sea, una grasa animal, en la que podemos ver partículas de carbono comunicadas entre sí por un único enlace y cada una de esas partículas de carbono completada, o sea, saturada con dos partículas de hidrógeno. Y es justamente esa estructura completa, estable y simétrica la que puede hacer que las grasas saturadas sean capaces de acomodarse unas sobre otras de manera de crear una estructura absolutamente sin espacios vacíos, completa, estable, y por ello es que las grasas saturadas son sólidas, que desde luego vamos a poder colocarlas en una consistencia líquida cuando las sometamos al calor, pero a temperatura ambiente y en estado natural van a adquirir una consistencia sólida. Ahora, lo que están viendo aquí, a continuación, es la estructura de una grasa insaturada, o sea, de una grasa de aceites de semillas de origen vegetal o de aceites de porotos, como en el caso de la soja y el maní, donde pueden apreciar que es una cadena de carbonos, pero unidos entre sí por un doble enlace y combinados con hidrógenos a lo largo de esa cadena. Pero ¿qué sucede? Estos dobles enlaces que tienen la capacidad de agarrarse de distintas cosas, y por eso es que las grasas de los aceites de semilla insaturados y poliinsaturados son estructuras incompletas, son estructuras inestables, porque de acuerdo a cómo estén elaboradas, con qué elementos estén tratados y después cómo sean utilizados, a qué temperaturas sean sometidos, esos enlaces de la partícula de carbono pueden agarrar otros compuestos químicos y generar una mutación y una alteración en esa grasa. Por eso es que cuando estas grasas se acoplan unas con otras, al no tener una forma simétrica, no pueden crear una estructura compacta y maciza. Y por eso es que estas grasas son, en lugar de sólidas, como las saturadas, son líquidas, porque no tienen la capacidad de crear una estructura química sólida. Y fíjense qué curioso y qué paradójica esta cuestión de que en nuestra mente, por lo general, lo saturado
se asocia con algo malo, con algo pesado, con algo nocivo, con algo que está saturado, y lo no saturado se asocia con algo liviano, bueno o inofensivo. En realidad no hace relación más que al concepto de que lo saturado es algo que químicamente está saturado, completo y estable, y lo no saturado es algo que está incompleto, inestable y que es capaz de mutar hacia cosas que no sabemos ni siquiera en qué pueden terminar. ¿No les parece que por lo menos es algo que llama la atención? Pasemos a otras diferencias fundamentales. El aceite de coco, de primera prensada en frío, el aceite de palma, de primera prensada en frío, y el aceite de oliva, de primera prensada en frío, que son elementos de los que se puede obtener aceite por una simple, como dice la palabra, por un simple prensado mecánico, lo cual nos permite obtener el aceite. En el caso de las semillas, esto no es así. O sea, por prensado mecánico, la semilla no otorga su aceite, no podemos obtener el aceite. Por lo cual hay que recurrir a procesos químicos e industriales muy complejos y muy invasivos. Y eso consiste fundamentalmente en colocar las semillas en tanques, en gigantescas plantas industriales, y tratarlas con altísimas temperaturas y con solventes químicos. Exactamente, así como suena, mezclar las semillas tanto de girasol, maíz, canola, cártamo, etcétera, etcétera, con solventes derivados de hidrocarburíferos, o sea, literalmente con solventes y altas temperaturas, solventes obtenidos del refinamiento del crudo, del refinamiento del petróleo, que si bien el más ampliamente difundido y utilizado para las industrias aceiteras es el hexano, por alguna que otra característica peculiar, son solventes de la misma naturaleza de la que puede ser el querosén, el thinner o el agua ras. Entonces allí, en ese caso, y por acción conjunta de las altas temperaturas y los solventes químicos, se logra que las semillas den su aceite. Pero en este caso lo que estamos obteniendo es el aceite de la semilla en cuestión combinada con un solvente hidrocarburífero juntos, al que después hay que someter a un proceso, vayan imaginando, a un proceso para poder separar ambos elementos mediante elementalmente un proceso de destilación y de contrastes de temperatura que van a hacer que el aceite de la semilla y el solvente químico se separen. Ahora bien, tal vez uno dice, bueno, el proceso para hacer la obtención primaria del aceite tal vez no era lo natural o lo limpio o lo confiable que yo imaginaba, pero seguramente después de haber atravesado esas etapas, debemos haber obtenido un aceite, por ejemplo, de girasol o de maíz, cristalino, limpio, sabroso, de aroma agradable, lo cual no puede estar más lejos de la verdad. Porque lo que en realidad se obtiene es un aceite de aromas rancios, nauseabundos y de características verdaderamente inconsumibles. Para lo que hay que pasar a la siguiente etapa del proceso, que es el proceso de desodorización del aceite para poder quitarle todos esos aromas rancios y nauseabundos que los aceites de semilla naturalmente tienen apenas son obtenidos. Todos esos aceites que pueblan las góndolas de los supermercados y que uno, sin saberlo, los percibe como productos vegetales, naturales, limpios, puros, livianos, en realidad son productos que han tenido que atravesar innumerables procesos químicos e industriales para poder removerle y quitarle sus verdaderas características que los harían virtualmente incomibles.
Muy bien, entonces volviendo un poco al contexto histórico, esto quiere decir que hacia fines del 1800 y principios del 1900, desde luego que todo este tipo de aceites no eran consumidos por las personas, no eran para consumo humano, que hasta ese momento las personas recurrían a las grasas naturales, a las grasas saturadas, fundamentalmente las grasas animales, la manteca, el aceite de oliva en algunos lugares y en otros de Oriente principalmente el aceite de palma y de coco. Lo que significa es que en líneas generales y con excepción del aceite de oliva, la gente estaba acostumbrada a que las grasas que consumía eran sólidas. La textura y la consistencia que tenían era sólida. Entonces, ¿cómo comenzó la nefasta transición de todos estos productos hacia la industria alimenticia? Me suscribo, doy like, comparto, lo aplico en mi vida. Paso a un nuevo plano de existencia. Modo libre. Para los atareados o inquietos, hacemos una pausa. Los veo en el siguiente fragmento.